Bueno, bienvenido a esta revisión. Vamos a hacer un procedimiento para obtener la derivada segunda usando la regla de la cadena, y lo que vamos es a estructurar un procedimiento para no equivocarse. Vamos a analizar primero un ejemplo sencillo y luego pasamos a un ejemplo un poquito más complicado. Por ejemplo, imagínense que f, la función f, que no estoy diciendo cuál es, depende de r y de s. Imagínense que r depende de x y de y, y s depende de x y de y. Y por supuesto hay una dependencia de xy con r. Es decir, r, las variables finales aquí son x y y. Las variables intermedias son r y s. Y lo que yo quiero es escribir esta función, calcular la primera derivada de f con respecto de x y luego calcular la segunda derivada de f con respecto de x, y que me quede todo en función de r y de s. Muy bien. Ahora, como decía, r tiene una dependencia con x y y. Vamos a escribir una dependencia sencillita. R igual a x más y s igual a x menos y. Entonces, r es una función que depende de x y de y. Y s es una función de x y de y. Entonces, imagínense que yo me pregunto, ¿cómo calculo en este caso si f depende de r y de s y r depende de x y de y? ¿Cómo calculo la derivada de f con respecto de x? Y la segunda pregunta es, ¿cómo calculo la derivada segunda de f respecto de x? Entonces vamos a crear un procedimiento para calcularlo. La derivada primera de f con respecto de x, esa ya la hemos estudiado. Es la derivada de f respecto de r por la derivada de r respecto de x más la derivada de f respecto de s por la derivada de s respecto de x. Entonces, la derivada de r con respecto de x es 1. La derivada de s con respecto de x es 1. De manera que la derivada parcial de f con respecto de x es la derivada de f con respecto de r más la derivada de f con respecto de s. Entonces yo ahora quiero calcular la derivada segunda. Entonces voy a usar un procedimiento que es el siguiente. Voy a considerar que la operación derivada con respecto de x es un operador. Un operador que cuando actúa sobre la función f, cuando pongo la f, produce la derivada de f con respecto de r más la derivada de f con respecto de s. ¿Cómo escribiré este operador? Este operador lo voy a escribir así. La derivada con respecto de r más la derivada con respecto de s. Este operador derivada con respecto de x es el operador derivada con respecto de r más derivada con respecto de s. De tal manera que si yo escribo aquí la f, va a aparecer aquí, voy a poner la f aquí afuera. Y al aplicarlo va a quedar la derivada de f con respecto de r, la derivada de f con respecto de s, va a quedar igual a la derivada de f con respecto de x. Luego este es el operador. Muy bien. Si considero que este es el operador y yo quiero hacer la derivada segunda, esto es lo que debo de hacer. Entonces la derivada segunda con respecto de x cuadrado es el operador derivada con respecto de x aplicado, no multiplicado, sino aplicado a la derivada con respecto de x. De manera que el operador derivadas en la derivada segunda de f respecto de x cuadrado es la derivada con respecto de x
de la derivada de f con respecto de x. Muy bien. Entonces, ¿cómo obtendré el operador derivada segunda? Bueno, lo escribo dos veces. Derivada segunda con respecto de x cuadrado será el operador derivada con respecto de x, es decir, el operador derivada con respecto de r más la derivada con respecto de s. Es el operador derivada, primera, derivada de la derivada, es decir, del operador derivada con respecto de r más la derivada con respecto de s. Y si lo aplico a la función f, obtengo la derivada segunda de f con respecto de x cuadrado. Entonces, para aplicarlo, tendré que hacer, primero aplico la primera derivada. Entonces aparece el operador derivada con respecto de x aplicado a la derivada de f con respecto de x, que es la derivada de f con respecto de r más la derivada de f con respecto de s. Si ahora lo aplico, va a quedar la derivada de f con respecto de r dos veces, la derivada de f con respecto de r con respecto de r, es decir, la derivada segunda de f con respecto de r cuadrado, más la derivada con respecto de r de la derivada con respecto de s de f, más la derivada con respecto de s de la derivada de f con respecto de r, que es este término, más la derivada con respecto de s de la derivada de f con respecto de s. Si ahora lo escribo un poquito más bonito, lo podré escribir así. La derivada segunda de f respecto de r al cuadrado. Voy a escribirlo otra vez. La derivada segunda de f con respecto de r al cuadrado más la derivada con respecto de la derivada de f con respecto de s y luego la derivada con respecto de r. Y aquí está la derivada de f con respecto de r y luego la derivada con respecto de s. Si f es una función suave, las derivadas con respecto de r y s son iguales. Entonces aquí va a aparecer dos veces la derivada de f con respecto de r y respecto de s, que es lo mismo que dos veces la derivada de f con respecto de s y con respecto de r. Entonces ya he tocado este término, he tocado estos dos términos, y aquí me va a quedar la derivada segunda de f con respecto de s al cuadrado. Luego he transformado la derivada segunda de f con respecto de x cuadrado en derivadas con respecto de r y s. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a pasar de coordenadas cartesianas, vamos a expresar la derivada segunda de f. Vamos a poner T, la temperatura, T, con respecto de x cuadrado. Vamos a escribirla en coordenadas polares. Y luego vamos a hacer lo mismo y se lo vamos a sumar a la derivada segunda parcial de f con respecto de y cuadrado. Y vamos a hablar de una ecuación que se llama el Laplaciano, que es exactamente esta ecuación, y no vamos a intentar encontrar las soluciones de la ecuación t de x, y en este caso. No vamos a intentar encontrarlas porque es otro tema. Entonces lo que queremos es escribir el Laplaciano en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Coordenadas cilíndricas, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el T, que puede ser la temperatura. La temperatura, vamos a ver aquí,
vamos a dibujar aquí, este es el X, este es el Y, este es un punto XY, XY, y esta es la distancia R que se encuentra bajo el ángulo θ. ¿Cuáles son las ecuaciones que funcionan aquí? Las ecuaciones que funcionan aquí es, dado X y Y, yo puedo obtener R y θ. ¿Cómo? Bueno, si me dan X y Y, pues el teorema de Pitágoras dice que R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, elevado a un medio. Entonces el R sería esto, y si me dan X y Y de nuevo, yo sé quién es el θ. El θ es tal que tangente de θ es Y sobre X. Luego el θ es arco tangente de Y sobre X. Muy bien, entonces yo tengo la función R de XY y yo tengo la función θ de XY. Y ahora yo quiero escribir la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado escrita en términos de R y θ. Entonces t va a depender de R y del ángulo θ. Es decir, en este punto XY hay una cierta temperatura, un cierto valor que viene denotado por la altura que existe en ese punto que representa, la altura representa la temperatura. Y obviamente T de XY es T de R θ. Y R es la distancia del origen al punto y θ es el ángulo con el eje X positivo. Cuando yo hago cambios en X y en Y, por ejemplo, me cambio en un punto que me mudo un cierto d de X y un cierto d de Y, entonces la temperatura cambia. Pero ahora tengo que relacionar los cambios en X y los cambios en Y con los cambios en R y los cambios en θ. Entonces, la forma de relacionarlo es usando la regla de la cadena. Entonces, T depende de R y de θ, y R depende de X y de Y θ depende de X y de Y. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que aprendimos antes para este caso que es un poquito más complicado. Entonces queremos calcular la derivada segunda de t con respecto de x. Entonces empezamos calculando la derivada de t con respecto de x. La derivada de t con respecto de x es la derivada de t con respecto de r por la derivada de r con respecto de x más la derivada de t con respecto de θ por la derivada de θ con respecto de x. Muy bien. Entonces, vamos a poner qué resulta de aquí. La derivada de r con respecto de x, como r de xy es igual a esto, entonces la derivada parcial de r con respecto de x, si lo escriben, va a quedar un medio de x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, voy a hacerlo, un medio de x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio por la derivada interna que es 2x. El 2 se va con el 2 y lo que queda al final, borro esto y lo que queda al final es x dividido entre x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Muy bien, pero acuérdense lo siguiente, que en esta figura el x es r coseno de θ. El y es r seno de θ. Entonces yo tengo que expresar la derivada de r con respecto de x. Si yo quiero toda esta expresión que aparezca r y θ, pues tengo que escribir esto en función de r y de θ. Y esto en función de r y de θ. Muy bien. Entonces, la derivada de r con respecto de x será igual a x, que es r coseno de θ, y x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio, eso es r. Entonces, esto es coseno de θ. Muy bien. ¿Y qué pasa con la derivada de θ con respecto de x? Bueno, hay que hacerla.
Vamos a hacerla. La derivada de teta con respecto de x es la derivada de arco tangente. La derivada de arco tangente de u, la derivada si y es igual a arco tangente de u, la derivada de y u depende de x, la derivada de y respecto de x es 1 sobre 1 más u de x al cuadrado por la derivada de u con respecto de x. Este es el recordatorio de arco tangente de x, de la derivada de arco tangente de x. Entonces aquí será como u es arco tangente de y sobre x, será 1 dividido entre 1 más u cuadrado. U es y sobre x, más y sobre x al cuadrado. Por la derivada parcial de u de y sobre x con respecto de x. Esto es menos 1 sobre x cuadrado por y. Esta es la derivada parcial de u con respecto de x. Ok. Entonces vamos a borrar esto y vamos a trabajar un poquito más la derivada de teta con respecto de x. Entonces la derivada de teta con respecto de x es 1 dividido entre x cuadrado más y cuadrado dividido entre x cuadrado que aparece arriba, multiplicado con menos 1 sobre x cuadrado por y. Es decir, la derivada de teta con respecto de x es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Como lo quiero escribir la derivada de teta con respecto de x que me aparezca en función de r y de teta, tendré que escribir la derivada de teta con respecto de x igual a menos y, menos r seno de teta, dividido entre r cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, esto es igual a menos seno de teta entre r. Muy bien. Entonces, si me permite, borro y me quedo solo con la información que me interesa. La información que me interesa es que la derivada de r con respecto de x es coseno de teta. Y la otra información que me interesa es que la derivada de teta con respecto de x es menos seno de teta sobre r. Y esto me lo quito de en medio porque es el calculito que espero que no se hayan perdido ningún detalle y espero que no me haya confundido. Entonces, tenemos ahora la derivada de t con respecto de x tal como lo acabamos de hacer aquí. Entonces vamos a poner los números. La derivada de t respecto de x igual a la derivada de t con respecto de r por la derivada de r con respecto de x, que es coseno de teta, más la derivada de t con respecto de teta. Fíjense que yo no sé cómo depende t con r y teta, entonces no puedo calcular la derivada de t con respecto de r. Entonces la derivada de t con respecto de teta por la derivada de teta con respecto de x, que es un signo menos aquí, seno de teta sobre r. Entonces yo creo el operador para calcular la derivada segunda. Creo el operador. La derivada con respecto de x, el operador hace así. Primero pongo el coseno de teta en el otro lado para que actúe sobre la función t. Y aquí hago lo mismo, menos seno de teta sobre r y pongo el operador derivada con respecto de teta. Entonces este operador es tal que cuando aplica sobre la función t, produce produce esto mismo. Entonces ahora yo quiero escribir el operador derivada segunda. Entonces, el operador derivada segunda con respecto de x cuadrado es el operador coseno de teta
derivada con respecto de r menos seno de teta dividido entre r por la derivada con respecto de teta. Y ahora la derivada segunda es la derivada primera, es decir, esta coseno de teta derivada con respecto de r menos seno de teta sobre r por la derivada con respecto de teta aplicado a la función t. ¡Wow! Entonces, si yo aplico t sobre este operador, que es la derivada con respecto de x, obtengo la primera derivada de t con respecto de x. Si luego le vuelvo a aplicar el segundo operador, este operador aplicado sobre la derivada de t con respecto de x es la derivada segunda de t con respecto de x. Entonces la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado es esto, y lo que hay que hacer ahora es trabajarlo. Y es fácil equivocarse y es fácil equivocarse, pero si lo hacemos despacito no nos vamos a equivocar. Entonces la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado es, fíjense, en vez de coseno voy a escribir una c, derivada con respecto de r menos s seno entre r derivada con respecto de teta. Y ahora voy a aplicar la función t sobre el operador derivada. Entonces esto va a quedar coseno de teta por la derivada con respecto de r de t. Eso es t sub r. T sub r es la derivada de t con respecto de r menos seno de teta, que lo voy a escribir como s. Entonces vamos a escribir, para no escribir tanto, vamos a escribir c t sub r s sobre r seno sobre r. Las variables son r y teta por t sub teta. Y ahora vamos a escribir lo que representa aplicar la derivada a la derivada, que es la segunda derivada. Muy bien, entonces esto va a quedar c por la derivada con respecto de r de c por t sub r menos c por la derivada con respecto de r de s sobre r por t sub teta. Fíjense que la nomenclatura nos ayuda a no hacer errores. Menos s sobre r por la derivada con respecto de teta, ¿de qué? De c por t sub r. T sub r será una función que depende de r y de teta. Más s cuadrado, seno al cuadrado, entre r al cuadrado de t sub teta teta. T sub teta teta, que es la derivada con respecto de teta de t sub teta, que es la derivada segunda de t con respecto de teta. Muy bien, entonces vamos a seguir escribiendo esto de manera igual. A c, que es coseno. Ahora, el coseno depende de teta. Y teta, las variables independientes son teta y r. Entonces, c es una constante. Entonces va a aparecer, si saco la c esta para afuera, porque es una constante, porque la derivada es, la t depende de r y de teta. Y c, coseno, depende de teta, no depende de r. Entonces, c es una constante. Entonces va a quedar c cuadrado por t sub rr, por la derivada segunda de t con respecto de r, menos c
Ahora, lo mismo con la S. C por S, la S es el seno que depende de teta, luego no depende de R, luego es una constante, luego sale fuera de la derivada. De la derivada con respecto de R de T sub teta sobre R. Muy bien. Y ahora seguimos la segunda parte. Menos S sobre R. Ahora C es coseno de teta y S sí depende de teta. Entonces ahora la derivada con respecto de teta, de coseno de teta, es menos S por T sub R. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo, que es T sub R. Entonces será T sub R teta. Más S al cuadrado sobre R al cuadrado por T sub teta teta. ¡Wow! Entonces tengo que la derivada segunda de T con respecto de X cuadrado es C cuadrado T sub RR. Y aquí tengo menos C por S. Ahora, la derivada con respecto de R, aquí tengo un producto, T sub teta por R. Aquí tengo el producto 1 sobre R por T sub teta. Entonces será la derivada del primero, menos 1 sobre R al cuadrado, por el segundo sin derivar, más el primero, que es 1 sobre R, por la derivada del segundo, que será T sub teta R o T sub R teta. Vamos a poner T sub R teta para juntarlo con otro T sub R teta. Entonces, ya tengo casi menos. Ahora va a aparecer más. Y sigo por esta línea. S con S, S cuadrado. Seno al cuadrado. Más S al cuadrado sobre R por T sub R más menos C por S sobre R por T sub R teta más S al cuadrado sobre R al cuadrado por T sub teta teta. ¡Wow! ¿Hay algo que pueda simplificar aquí? Vamos a ver. De momento no veo simplificación. Bueno, a ver, este término que aparece de aquí negativo, C por S sobre R por T sub R teta aparece aquí también. Entonces va a aparecer menos 2 veces. Entonces esto va a quedar igual a C cuadrado T sub RR menos C por S, menos es más, C por S sobre R al cuadrado, coseno por seno, por T sub teta, y luego va a aparecer menos C por S, menos 2 veces C por S sobre R, menos 2 veces T sub R, por T sub R teta, por la derivada parcial de R, de la derivada parcial de T con respecto de R y con respecto de teta. Entonces ya he tocado este término con este término. Más S al cuadrado sobre R por T sub R. Más S al cuadrado sobre R al cuadrado por T sub teta teta. ¡Wow! Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos la derivada segunda de T con respecto de X cuadrado. Entonces, si ustedes hacen la derivada segunda de T con respecto de Y cuadrado, y esta no la voy a hacer porque tardaría mucho, la idea es
la voy a escribir y entonces suman la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado más la derivada segunda de t con respecto de y cuadrado. Si la escribo, la derivada segunda de t con respecto de y cuadrado es la siguiente, y lo pueden chequear, obviamente. Y es bueno que lo chequeen. Entonces, si lo hacen, van a obtener que la derivada segunda de t con respecto de y cuadrado es s al cuadrado, seno al cuadrado, por la derivada segunda de t con respecto de r al cuadrado, menos coseno seno sobre r al cuadrado por la derivada de t con respecto de teta, más coseno seno sobre r por la derivada de t con respecto de r, etcétera, etcétera, y todos estos términos. Ahora, si ustedes suman la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado, es decir, todo esto más esto, con todo esto más esto, van a obtener simplemente, cuando sumen, por ejemplo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, estoy sumando la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado con la derivada de t con respecto de y al cuadrado. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, esto es 1, entonces aparece 1 por t sub rr. Este término se va a ir. El término t sub teta teta, coseno al cuadrado sobre r al cuadrado, se va a sumar con seno al cuadrado sobre r al cuadrado por la derivada segunda de t con respecto de teta dos veces. Entonces, si lo ajustan, se van muchos términos y lo que queda es que el laplaciano nabla cuadrado. Nabla cuadrado es el operador derivada segunda con respecto de x cuadrado, más la derivada segunda con respecto de y cuadrado, se escriben esféricas como la derivada segunda con respecto de r al cuadrado más 1 sobre r por la derivada con respecto de r más 1 sobre r al cuadrado por la derivada segunda con respecto de teta al cuadrado. Luego el laplaciano escrito en coordenadas polares se escribe de esta manera. Y entonces el hecho de que la derivada segunda de t con respecto de x cuadrado más la derivada segunda de t con respecto de y cuadrado sea igual a 0, esta ecuación escrita en polares implica que se escribe así. Luego de aquí hemos pasado de acá y fue largo. Y normalmente esto se aprende a hacer, se hace una vez y hay ya tablas donde están escritos el laplaciano en coordenadas polares, entonces no tienen que volverlo a hacerlo tantas veces, pero tienen que saber cómo hacerlo. Bueno, esto es todo lo que quería comentarles. Espero que les haya sido de ayuda y les dé idea de cómo hacerlo más fácilmente en los exámenes. En el examen no aparecerá algo tan largo como esto, aunque no lo he visto, pero yo creo que no va a aparecer algo tan largo como esto, va a aparecer algo más como lo del principio, un poquito más sofisticado que lo del principio. Bueno, pues mucha suerte mañana en el examen y nos vemos. Hasta luego.